Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, tras lo que se dio a conocer en las últimas horas de que acusan al hermano del presidente Hernández, a Tony Hernández, acá vale la pena poder colocar sobre la mesa del Foro Nacional las implicaciones que tiene esto y cómo debería asumirse esta información desde la Casa de Gobierno, porque queremos respetar el ámbito privado de la familia Hernández, pero sí desde el gobierno, desde el Ministerio Público, desde la Corte Suprema, y cómo esto no es una simple noticia, no es una simple entrega, no es una simple información, sino que tiene implicaciones muy serias para la institucionalidad en Honduras, para la clase política. Todavía hoy no hemos escuchado un posicionamiento de ninguno de los partidos políticos de oposición para el caso. En ese sentido, pretendemos esta noche desarrollar un diálogo de altura, un análisis al más alto nivel con don Olman Valladares, un amigo de la casa. Gracias por estar acá en el programa. Gracias, don Alan. Buenas noches. Y buenas noches a los miles de televidentes que están siempre a la expectativa de este programa. Obviamente estamos viviendo unos momentos muy difíciles para la vida institucional del país, para estos esfuerzos que estamos haciendo internamente y externamente por consolidar una imagen de Honduras ser un país receptor de buenas voluntades, donde estamos clamando por inversionistas, estamos pidiéndole a los turistas que vengan a admirar nuestras bellezas naturales, y obviamente estas noticias que circulan ahora con una velocidad extraordinaria en el mundo entero no nos abona en nada, no nos sirve. Por eso es que yo soy de las personas que pienso que esto debemos de verlo en todas sus dimensiones, Alan, Sí. No necesariamente desde el punto de vista político, porque lamentablemente estas son circunstancias que se aprovechan, uno, para defender posiciones desgarrándose las vestiduras, como se dice, y otras regocijándose, porque desde el punto de vista político se tiene algo en contra de los afectados o de los señalados. Este caso, por ejemplo, no hay que verlo solamente de que si uno le simpatiza los Hernández y particularmente el presidente de la República, sino que hay que verlo desde el punto de vista del interés nacional. ¿Cómo afecta a Honduras esto? ¿Qué podemos hacer nosotros como hondureños para remediar esta situación? ¿Y qué es lo que podemos esperar que va a pasar? Porque esta situación es complicadísima y puede tener repercusiones positivas a mediano plazo, pero puede tener repercusiones negativas en este mismo instante, particularmente en lo que se refiere a la posición de Honduras en el mundo. Hemos estado tan necesitados de recursos, de inversiones, de créditos con las instituciones internacionales, que un asunto de estos frena una cantidad de decisiones. Usted no crea usted que el Fondo Monetario en este momento, que acaba de retirarse del país y que escucha esto que está pasando, empieza a elucubrar, empieza a pensar hasta dónde otras personalidades del gobierno con quienes ellos han estado tratando pudiesen estar involucrados. Y eso obviamente, cualquier arreglo que estuviera sobre la mesa ya cocinado, obviamente es un plato que se puede enfriar en determinado momento. Acá se pretende, por una estrategia, no sé si propia o no, se pretende obviar el tema, de afrontarlo desde la perspectiva, decía yo al inicio, de gobierno en primera instancia, que yo creo que en primera línea es donde debemos enfocarlo. Gobierno, bueno, comunicados, el gobierno fue el primero que dio a conocer el hecho a través de un comunicado oficial de la Casa de Gobierno, pero hasta ahí se han quedado. Ministerio Público, si ya se revela todo lo que hizo en 10 años,
Revisemos entonces qué hizo el Ministerio Público en 10 años para no darse cuenta. ¿Qué hizo el Poder Judicial? Si había acciones, porque tenemos documentado como medio que hubo acciones que se desprendieron desde la policía. Informes de inteligencia que revelaban o daban algunos indicios de lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué se hizo en 10 años entonces en el Ministerio Público, la policía, lo que tiene que ver la Corte Suprema de Justicia y los cuerpos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, que se invierte mucho ahí? Obviamente, Alan, y eso es precisamente lo que nosotros debemos estar pensando desde el punto de vista de seriedad institucional. Mire, este es un pueblo muy chico. Aquí el que respira fuerte en una colonia lo escucha a 2 kilómetros el vecino que vive en el otro lado de la colina. Por consiguiente, aquí hay ciertas acciones incluso que se han venido rumorando desde hace mucho tiempo. Hay personas que han sido señaladas, hay elementos de Fuerzas Armadas, de inteligencia, de policía, que fueron en su momento separados de una manera súbita, abrupta, sin explicaciones, con mucho escarnio para los elementos que habían denunciado en algún momento, y se les destruyó la imagen. Se dijo que obedecían a otro tipo de intereses, y ahí se fue quedando. Hoy, por ejemplo, escuchamos las declaraciones de un capitán que lo veo con una sonrisa de satisfacción porque dice: ven que se lo dije. Hace tantos años les dije yo que estaba ocurriendo esto y esto, y más bien me señalaron a mí y me votaron. Y ahora la Fuerza Armada está dando explicaciones en el sentido que en su momento a ese caballero oficial se le había votado de la Fuerza Armada con deshonra, no necesariamente por algunas declaraciones que dio en relación con este caso de narcotráfico y el involucramiento de personajes, sino porque había cometido actos de indisciplina. Pero lo que pasa es que a estas alturas nadie cree eso. Todo el mundo sabe que en su momento esa persona fue extremadamente valiente, incluso denunció actos que estaba cometiendo o que lo pretendieron involucrar la gente de la DEA, funcionarios de la Embajada Americana. Él lo denunció en aquel momento y todo el mundo le echó los perros, como decimos en buen hondureño. Lo destruyeron como oficial, destruyeron una carrera militar, y ahora él está señalando y diciendo: miren, señores, se fijan, en aquel momento yo tenía la razón. Ahora, ¿qué explicaciones inteligentes se dan en este caso? Y lo veo bien, muy difícil. Es lo que está pasando con Pandora. Ahora hemos estado escuchando las declaraciones del abogado defensor del principal implicado en el asunto, y todo el mundo se está quedando mudo. Incluso los defensores del sistema de corrupción, no hablo del otro sistema, sino que los defensores del sistema de corrupción no hayan donde poner el dulce, porque están siendo señalados por una persona que se está jugando hasta la vida, ¿verdad? Y todo converge en lo mismo, en por qué obviar estos temas. Por ejemplo, y hago la salvedad del presidente de la República porque sí salió al paso, y me parece a mí muy consecuente, fue muy prudente, no lo descalificó, no lo ignoró, sino que pidió lo pertinente, pruebas. Así es. Y ahí quedó él. Yo creo que fue una reacción muy pertinente de él, presidente Hernández. Pero de ahora, por ejemplo, dice él, el abogado, porque lo mismo viene, mencionó que drenaron dinero del Infop, de finanzas, de la Comisión de Bancos y Seguros, y etcétera. Bueno, pues ya hay que empezar a trabajar. Pues. Entonces, yo no sé qué están esperando. Yo creo que Pandora ya existía, el caso ya está abierto. O sea que no creo que les debe costar mucho empezar a atar cabos. Y acá no queremos incriminar a nadie, porque sé que usted es una persona muy respetuosa, pero en el análisis, si no pongamos los temas sobre la mesa,
no le estamos aportando al país. No, en lo absoluto. Y ese es el problema. Hablábamos del papel del Ministerio Público en el tema Tony Hernández, en el tema Pandora. Y ahora hay que agregarle la Maxi. Y ahora están saliendo todavía otros casos del Seguro Social. Y hoy entregaron una caja viva de la doña Gabriela, que no sé si esos son chismes o es información de verdad, pero la vi con un furgón de información ahí. Así es. Mire, yo insisto en que estamos viviendo lo que yo le he llamado la era del destape. Estamos destapando las ollas de corrupción. Y para algunos es como sorpresivo, llena de espanto, ¿cómo es posible? Muchos ponen en duda. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan, que hemos estado cerca de estas intríngulis, de estos aparatos, que conocemos cómo trabaja y ha trabajado nuestra clase política tradicionalmente, no nos llama espanto esto. Más bien, posiblemente lo veamos ciudadanos que hemos estado clamando al cielo, porque ya era el único recurso que nos ha quedado. Señor, que algún día se descubran las cosas incorrectas que se han hecho en el país, que algún día este pueblo noble que es merecedor de mejor suerte, que encuentre personas o circunstancias propicias para empezar a desnudar las personas que nos han destruido como país durante tanto tiempo. En este momento se está suscitando otro caso que va a ir en segundo plano de importancia como noticia, el caso del Hospital Escuela. El Hospital Escuela no es sorprendente todo lo que ha pasado, no solo en el Hospital Escuela, en todos los hospitales del país, toda la rama de salud pública, en el ministerio, que hace poco también se hicieron denuncias sobre compras amañadas, medicinas adulteradas, bueno, que no se ha señalado en el Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué tenemos los hondureños, como se dice en el programa de Alcohólicos Anónimos, por qué tenemos que tocar fondo para que los responsables de enderezar la nave no tomen las acciones con suficiente tiempo? Hace mucho que esto debiera haber sido empezado a reparar, pero le fuimos dando largas, como quien vuela en estos tiempos un barrilete, y le da cuerda, y le da cuerda, y le da cuerda, y le da tanta cuerda que alguna vez se revienta la cuerda, y perdemos el barrilete. Eso es lo que ha estado pasando con el país. Las personas responsables en los ministerios públicos, en las instituciones de policía, de lo que usted quiera, en ese equivocado espíritu de cuerpo, de lealtad partidaria, de sumisión subalterna, hemos estado dando demasiado tiempo a este país. Y el problema es, advertíamos en un grupo en San Pedro Sula de empresarios, que tenemos que estar dándonos cuenta que la implosión que puede haber en un país que cada vez va produciendo una generación más pobre, más segregada, más abandonada, más iliterata. En esa medida es como que se esté inyectando presión y presión y presión a una válvula, a un recipiente, y en un momento en que no tolera, las paredes del recipiente no toleran y explota. Y ya empiezan a explotar. De 3.000 en 3.000 ahora salen del país. Sí. Y yo creo que todo está concatenado. Absolutamente todo. Ya ahora estamos entendiendo del porqué de muchas cosas. Del por qué la gente hoy es más pobre que nunca y del por qué no se desarrolla el país. Acá se confunden y usted maneja muy bien el tema. Desarrollo no es tener la mejor carretera. Desarrollo no es tener los mejores puentes. Las torres que tenemos, que me sorprende, que pasan vacías, pero existen las torres. No sé cómo las construyen. Eso no es desarrollo. No entiende esta clase política a la que curiosamente usted
pertenece y ha pertenecido históricamente, pero déjenme criticar como nueva generación el hecho de que la clase política esta nunca entendió que el desarrollo lo más importante era el prójimo, el ciudadano. Esa clase política que vive de que los hijos de las personas que nos están viendo no vayan a la escuela, que no puedan leer, que no puedan escribir, porque después es su caldo de cultivo para consolidar liderazgos políticos. Porque la clase política de Honduras vive de ignorantes, don Olvan. Vive de ignorantes que ellos prefabricaron. Hoy ya hay una nueva generación. Y por eso es que tenemos estos resultados. Claro. Y le voy a decir, una nueva generación que como no tiene afinidad con esta vieja rancia dirección política que ha tenido el país, al haber el roce, lo que hay es un rompimiento de estructuras. Sí. O sea, un joven que no puede comunicarse conmigo y que yo no soy capaz, con todos mis años de experiencia, que no soy capaz de entenderlo, pero sobre todo de respetarlo, no puedo esperar que este joven esté toda la vida en pleitesía diciéndome amén a todo lo que yo diga. Y eso es lo que está pasando. Mire, cuando yo escucho, por ejemplo, las figuras que están tan de moda en este momento de consultar al soberano, que ahora todo se hace consultando al soberano. Y yo me pregunto, ¿y el soberano estará calificado, estará capacitado para entender lo que le van a consultar? ¿No será que lo hemos tenido tan marginado y tan ciego para que precisamente no entienda las cosas esas? Y que al no entenderlo se deje guiar por otras motivaciones y solo tenga que levantar la mano y decir amén a las cosas. Yo lo veo en el Congreso, por ejemplo. Yo, sin ánimo de alabarme, pero creo que fui en mi momento, cuando formé parte del Congreso de la República, uno de los diputados que siempre fui contestatario. O sea, yo no era de los que levantaba la mano, me quedaba mudo, siempre cuestioné, siempre traté, con otros compañeros, muy pocos por cierto, en una asamblea de 128, si podíamos contar 20 que fueran contestatarios, era bastante. Pero me pongo a pensar y veo yo una asamblea como la de ahora, y usted cuenta las manos que se levantan, no para decir amén, sino para pedir la palabra y cuestionar, preguntar, indagar, estar seguro de que si yo voy a dar un voto a favor o lo voy a dar en contra, voy a estar consciente de por qué lo está haciendo. Y me quedo con grandes reservas, dice Alan, con grandes dudas. Entonces me pregunto, si un grupo reducido de personas escogidas que van al Congreso no son capaces de entender lo que está pasando, ¿cómo esperamos que un pueblo, no es tan fácil decirle analfabeta, porque hemos mejorado esos indicadores, pero que de repente aprendieron a leer y aprendieron a leer rótulos en la calle? Porque aprender a leer y escribir es también tener el raciocinio suficiente, el entendimiento de lo que se está leyendo, para formarse una opinión y tomar una actitud frente a la vida. Pero si me van a enseñar a leer y escribir, como digo yo, para leer, o solo las páginas deportivas o los anuncios de los periódicos, o dedicarme en la televisión a ver las novelas del día, eso quiere decir que de nada me sirvió ir a la escuela e invertir mi tiempo, porque no voy a aprovecharme. Entonces me pregunto yo, ¿seremos capaces? ¿Y responsabilidad de quién es eso? Si tenemos, bueno, en primer lugar, de la dirigencia política, que es la que tiene que mejorar el nivel de raciocinio de este pueblo. Porque si este pueblo no mejora su capacitación y su educación, no va a poder levantarse jamás, Alan.
Los pueblos que rehuyen la educación son pueblos que van a estar toda la vida a nivel de la caverna. Los pueblos que nos dicen a nosotros los milagros chilenos, el milagro de Singapur, el milagro taiwanés, el fenómeno japonés. ¿Dónde basan ellos ese desarrollo? En la educación. Un pueblo educado es un pueblo liberado. La verdad solo se encuentra a través de la educación. Y uno ve las repercusiones graves. Porque con acontecimientos como los que estamos viviendo ahora, la lectura, por eso es que nos tomamos este tiempo y platicamos con usted hoy acá en el programa, porque la lectura que hay que darle a esto no es una lectura vulgar, morbosa. A mí me impresiona ver hoy las portadas de los colegas. Portadas salvajes. Nosotros le informamos esto hace 4 años. Y se nos vino el gobierno encima. Pero a tirar a matar. Es el riesgo. Lo mismo nos pasó en el 2009. Nosotros le informamos hace 4 años, entonces veo las portadas y no nos sorprende. Pero la lectura que el pueblo tiene que darle a estas cosas, yo creo que tenemos que aportarle. Porque la lectura no es el morbo, la lectura no es Tony preso, la lectura no es los Pandoras como tal, sino qué pasa con la institucionalidad. Acá nadie se preocupa por la institucionalidad. Cómo hacer valer y cómo fortalecer la institucionalidad en el país. Por ejemplo, uno de los garantes para después aterrizar en la clase política son las Fuerzas Armadas. Ya días se vienen escuchando cosas desde las Fuerzas Armadas. Entonces nos dicen a todos, mira, no te metas con las Fuerzas Armadas, cuidadito criticas a las Fuerzas Armadas, porque ahí cualquier cosa, lo primero que hacen es te pierden. No critiques a las Fuerzas Armadas, no analices a las Fuerzas Armadas y mucho menos cuestiones a las Fuerzas Armadas por nada, porque es muy peligroso. Pero yo creo que estamos en los tiempos en los que podemos hablar. Yo no sé si sin temor, no sé si puedo calificarlo así, pero sí con responsabilidad. Y el tema es, si se escuchan cosas, hay que abordarlas. Habló ese capitán Orellana. Tenían inteligencia, tenían informes. ¿Dónde están los informes? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué no hicieron nada? 10 años actuó el señor Hernández, 10 años. En 10 años nuestra fuerza naval, nuestra fuerza terrestre, nuestra fuerza aérea no detectó nada en 10 largos años. ¿Qué tenemos que razonar entonces en cuanto al papel de las Fuerzas Armadas? Yo creo, Alan, que no es tanto así de que no descubrieron nada, lo sabían. El servicio de inteligencia del ejército es y ha sido siempre muy eficiente. La inteligencia del gobierno, de la presidencia de la República, ha sido siempre muy efectiva. El problema es ese nuevamente, que hemos creado una figura a nivel de la sumisión política. ¿Qué es lo que le conviene, no al país, qué es lo que le conviene al minúsculo grupo gobernante, a sus allegados, a sus círculos del poder? ¿Qué es lo que le conviene o qué es lo que no le conviene? Entonces, el aparato en general, la institucionalidad, los jueces, los operadores de justicia, la fiscalía en su momento, guardaron silencio. Incluso lo más lamentable, han guardado silencio las instituciones internacionales, los cuerpos diplomáticos, los representantes que en privado se pueden destapar con uno, no todos los embajadores, pero varios embajadores se destapan, manifiestan sus preocupaciones, pero hasta ahí llegan. ¿Usted cree que los gringos ya sabían sobre esto? A los gringos no hay que preguntarles qué es lo que saben. No. Con ellos hay que preguntarse qué es lo que no sabrán. ¿Y por qué si lo sabían, por qué permitieron y avalaron el triunfo de Juan Orlando Hernández? Porque los norteamericanos son muy especiales. Uno nunca puede interpretar sus políticas. Y los norteamericanos funcionan como todo poderío político en el mundo y militar.
funcionan a raíz de intereses coyunturales. Si a los norteamericanos en determinado momento una figura que ellos saben que es perjudicial para un pueblo, pero que les está cumpliendo a satisfacción lo que ellos en ese momento necesitan, esa figura hay que dejarla. Hay anécdotas en el transcurso de los últimos 100 años en relación con el apadrinamiento por parte de los Estados Unidos. Y antes era el apadrinamiento de los ingleses y en otras partes del mundo los apadrinamientos de los portugueses, etcétera, de los alemanes. Es que decían allá en tiempos del general Somoza en Nicaragua, alguien le dijo al secretario de Estado en aquel momento, ese señor es un hijo de tantas. Y el secretario del Departamento de Estado dijo, tiene razón, es un hijo de tantas, pero es nuestro hijo de tantas. Esa es una frase lapidaria que nosotros tenemos que, para entender que en la política internacional es cuestión de coyunturas. Pero para ellos. Claro. Exclusivamente para ellos. Y nosotros demostramos nuestras debilidades. Ajá. Porque los perversos del patio se aprovechan de esos intereses para continuar haciendo de las suyas. O sea, los norteamericanos no les gusta, pero no hacen nada. El ejército no les gusta, pero no hace nada. Entonces yo sigo jugando mi ruleta rusa. Más no saben que, como lo han dicho los grandes pensadores, Cristo mismo lo dijo en su momento, Buda, Confucio, han dicho, haz el bien y la vida te va a compensar bien. Haz el mal y la vida te va a compensar aquí. No es que te va a ir al infierno y vas a ir a pagar tus pecados de ahí arriba, no, aquí. Pero la ruleta rusa que le digo es que, mire, en este momento, Alan, yo le garantizo que tuviéramos una bolita mágica transparente, podríamos estar viendo personas que en este momento, ahorita son las pasó todo el día de la noche, pasó todo el día y están negociando actos de corrupción. Me quito el nombre si no fuera así. ¿Con quién? Con quien sea. Con quien sea. Ah, o sea que usted me quiere decir que en este momento acá ya se abrieron las pesas. Y es que, ¿sabe qué pasa? Que no escarmienta la gente. Mire, hay muchos de los corruptos que no leen un periódico. No ponen las noticias porque prefieren estar atentos a las novelas de los muertos vivientes o algo así. Y entonces no ponen atención. Y la siguiente mañana alumbró el sol y voy a ver a quién le doy en la nuca, a quién pesco, qué es lo que voy a agenciarme más beneficios, aunque sean beneficios corruptos y oscuros y de lamentable desenlace. Pero o sea que usted cree que con esto no van a tomar una lección esta clase política, que se lleven, oiga, no es poca cosa, es la primera vez que llevaron al hermano a un presidente, hombre. Sí. De un presidente en funciones. Claro. ¿Y usted cree que eso no le impacta a los corruptos de acá de Honduras? ¿No les da miedo? A los corruptos no. Tenga la plena seguridad que siguen jugando la ruleta rusa y no me canso de decirlo porque ese es un juego peligroso. Si la gente sabe que es una ruleta rusa, está dándole, apostando, ¿verdad? Y jalando el gatillo. Y jalando el gatillo no me pasó nada. Y esta es una figura que estoy usando para decir, hoy robé. No pasó nada. Hoy le pedí una coima a fulano y no pasó nada. No me descubrieron. Pero un día... Pero hay un tiro, hay un disparo. Hay un tiro que les va a salir mal y van a romper todos los esquemas. Y tienen que entender que la era esta del destape va a arrasar con quien sea. Que tenga repercusiones posteriores, que veamos toda la gente en la cárcel, posiblemente no. Pero que la sociedad va a desnudarlos
y no van a tener una vida sabrosa. Porque lo hemos visto con gente que hace unos 20, 30 años abusó de sus posiciones y la sociedad al suave los rechazó. ¿Sabe cuál es lo triste, Alan? Que las consecuencias las pagan hasta sus inocentes hijos o nietos chiquitos. Yo tuve una experiencia una vez con un nieto mío. Vino de la escuela y me preguntó por cierto personaje y me dijo, Tata, ¿conoces a fulano y tal? Sí, es amigo mío. Es cierto que es ladrón. Y le estoy hablando de un niñito de kinder, del tercer año de kinder ya para ir al primer grado. Y le dije, ¿de dónde sacaste esto? Es que fíjate que la fulanita que está en mi clase, otros compañeritos le dicen que su papá y su abuelo eran ladrones. Y yo lo que puedo decirle a mi nieto es, chiquito, usted no repita jamás. ¿Ella es su amiguita? Sí, es mi amiguita, yo la quiero mucho. Usted siga siendo su amiguita, porque no sabemos lo que hicieron sus papás o sus abuelos, pero ella no hizo nada. Pero así es de cruel la vida. Y uno tiene que pensar en que la imagen, el nombre, la limpieza de la frente, la tiene que mantener, no tanto para uno, porque a lo mejor uno disfrutó de esa miel podrida que da el dinero mal habido, pero los inocentes, los hijos y los hijos de los hijos. Por eso es que la Biblia en algún momento habla de castigos que llegan hasta la 7ª generación. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Clase política. Vamos a cerrar con el tema de la clase política. El corrupto está bien. Sigue jugando la ruleta rusa. ¿La clase política cree que estén las mismas? Como tal, como... Póngale que no solo los corruptos, toda la clase política. ¿Por qué le consulto esto? Porque veo que están ocurriendo los acontecimientos y unos están poniendo fiesta. Bueno, uno maneja información y digo yo, ¿pero por qué ponen fiesta? Si a la vuelta de la esquina se puede ir otro hermano. Así es. De otro. Así es. Eso no lo voy a mencionar yo por qué poner fiesta, pero en términos generales, ¿usted cómo valora que debería de impactar estas cosas a la clase política? ¿Sabe qué pasa, Alan? Que nosotros en la política vemos varios tipos de personajes, de criaturas que andan por ahí. El que se esfuerza, pues no vamos a decir que todo el mundo. Hay un gran sector en el sector político que en realidad trata y por lo menos tiene las buenas intenciones de cambiar el país, porque los hay y abundan. El problema es que les faltan aquellos que decía el padre Trino para tomar posiciones. En el primer sombrereo son los que se apartan y son la mayoría. Después usted tiene también un grupo que les dicen los tontos útiles, que son los que se prestan precisamente, son útiles para los corruptos. Hacen los mandados, de repente son los que cambian los cheques, y ellos tienen una cierta satisfacción interna de sentirse que le han servido al superior, que le han servido al jefe. Mire, el jefe me tiene una confianza a mí. Fíjese que me dio un cheque de $500,000 de lempiras y yo se lo fui a cambiar. Aquí está, jefe, mire, cómo soy de útil. Pero hay una tercera que es el tonto inútil, que es el que ve, no entiende lo que está pasando, no colabora, pero al mismo tiempo su silencio y su pasividad lo hace que las circunstancias sean favorables al perverso y al corrupto. Y esos son de los que se aprovechan precisamente para que estas cosas ocurran. Entonces, algo más es eso que siempre hemos tenido. Yo no hablo porque es peligroso. Muchas veces hablando es que uno se asegura más que no le hagan nada. Ocurre ahora mismo con Pandora. En este momento, mire, el abogado, ¿usted cree que le puede pasar? No debería pasarle nada. No le va a pasar nada. Y le voy a decir por qué. Porque si ese muchacho se resbala en una cáscara de plata
plátano, o le da una gripe y le da una neumonía, ¿quiénes van a ser los culpables? Aunque sea de eso. Sí, porque ya habló, es que hoy escuchaba a uno de los supuestos implicados decir, no, o sea, como que guardando la esperanza que no ha hablado, como que está amenazando. Mire, este muchacho, el implicado ahí en este caso Pandora, para los interesados, este mensaje es para los interesados, al costo. Graficaba yo en las últimas horas, ya llegó su teléfono, tiene teléfono, ya lo llevó, ya le descargaron todos y cada uno de sus WhatsApp, ya descargó todas y cada una de sus operaciones, cada uno de los cheques ya llevó copia. Para usted que no duerme, que dice usted que en este momento está transando la justicia, le informo que ya la información está puesta. O sea, ahora ya está a prueba el sistema otra vez. Pero mire cuántos van en una posición increíble, van a volverse defensores de oficio, oficiosos, y es más, van a empezar a atacar a los otros, ¿verdad? Y esa, mire, hace mucho tiempo tuve la oportunidad con un presidente muy amigo mío, presidente de la República. Yo estaba en el Congreso y me di cuenta, recién entrado, esta es una anécdota que nunca le he contado a Alan, y no voy a decir el nombre, y fui a donde este amigo presidente le dije, se está fraguando esto, y esto, y esto, y esto. Averigualo. El hombre apuntó, a los 2 días me llamó y me dijo, te agradezco mucho, ya investigamos y tomamos acción. Yo me sentí útil al país, porque lo que estaba haciendo era frenando una picardía que estaba por pasar. Y se tomaron acción. Allá a los meses volví a tener rumores de que estaba ocurriendo algo más. Y entonces fui donde el mismo amigo presidente y le dije, fíjate que he escuchado que está pasando esto y esto y esto. ¿Por qué no lo investigas? Entonces este amigo me dijo, tráeme pruebas. ¿Qué es lo que se está diciendo ahorita? Es una famosa frase. Si usted me va a pagar, tráigame pruebas. No. El funcionario público es el que está obligado a probar que él es inocente. No es el que lo denuncia que tiene que ir a probarle las pruebas. Él tiene que probar a todas luces, el funcionario público, que es inocente. Y lo que se le está imputando no es cierto. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces se abre las puertas de la especulación. Hay alguien más que se da cuenta del mismo hecho y lo que me dice a mí es, ay Dios, no sé, ingenuo, pues. Ahí están metidos los grandes ya en ese caso. Ok, aprendí mi lección. Pero eso es lo que pasa en nuestros corridos. ¿Y cuánta gente tiene el valor de ir ante un ministro, ante un fiscal, ante un juez a decirle, mire, está pasando esto y esto? No, nos llamamos a silencio, Alan. Y después el precio es alto. A silencio. Bueno, si acá hay muchos que prefieren tragarse a la cárcel o que un pariente esté en la cárcel por no hablar. Así es. O sea, a mí me parece increíble ese tipo de situaciones, pero cada quien maneja estrategias. Yo nunca había visto una estrategia mejor que la de este muchacho Suárez. Jamás, yo nunca, o sea, me parece, porque el abogado dice de entrada, lo van a condenar. Y yo no lo voy a salvar de eso. Pero queremos redimir, él quiere redimirse. Claro. Yo creo que el corrupto, el delincuente, el ladrón, el requintero y el que roba millones, tiene ese derecho, redimirse como ser humano. Y acá en este país tenemos que acostumbrarnos a que no es con la pistola, no es con la amenaza, no es mandarlo a matar. Porque como usted dice, ya sabemos quiénes son. Es que acá ya no hay nada oculto. Yo le digo, nosotros estábamos analizando, en la línea de las acciones se puede venir algo grave si no actúan, por ejemplo, en un proceso de investigación contra el presidente de la Corte, el actual. En nuestro trabajo periodístico, él aparece en escena, porque era director de fiscales.
¿Y qué ocurrió durante su gestión? Entre otras cosas, don Olvan movió y removió a fiscales de todo un departamento. Salen en libertad los narcos. Y previo a eso se dio todo el movimiento, toda la danza, todo el baile que estaba a cargo de él según lo que establecen las informaciones. ¿Qué están esperando estos? Que nos lleven al presidente de la Corte también. ¿Por qué no va a iniciar un proceso serio? ¿O que él empieza a aclarar ya? No, ¿qué están esperando? ¿Que vengan los gringos y nos quedemos el presidente de la Corte? Así es. Eso no es correcto, eso no puede ser. Yo creo que el presidente de la República, los jefes de los poderes, tienen una oportunidad brillante de tomar acciones pero concretas, visibles, que el pueblo hondureño recupere la confianza. No solo salvan su imagen, porque nosotros tenemos que también dar el beneficio de la duda. Claro. No podemos condenarlos, no podemos decir fulano y tal, y le advierto o repito lo que dije de entrada. Aquí no es asunto de simpatías o antipatías con el presidente de la República, con quienes no. Pero ellos están en una posición en que están obligados a dar satisfacciones y sobre todo a salvar imágenes. ¿Usted cree que se viene un golpe de timón en el país con ese tipo de acontecimientos? Ojalá que venga un golpe de timón, porque desde hace rato estamos navegando hacia los riscos, hacia la muralla. El barco se nos está yendo hacia los peñascos y cuando se nos estrelle nos hundimos todos. Entonces yo creo que es momento de poder reivindicar, porque ahí sí es, de reclamar el derecho que tiene Honduras de tener un mejor futuro. Con todo este escenario, ¿crees que hayan reglas claras, nuevas, honestas, sinceras para un próximo proceso electoral en el país? No las hay, y eso es precisamente lo que hemos estado tratando de hacer con el diálogo nacional. El problema es que cuando usted examina y pregunta el por qué tanta oposición al diálogo, desde el principio, Alan. Aquí no habían ni transcurrido 2 semanas, ni se habían hecho los intentos para empezar a intercambiar ideas, cuando ya estaban los voceros los de la idiosincrasia del fracaso, que llamo yo, augurándole que el diálogo iba a ser un fracaso. El diálogo no ha sido un fracaso, no importa que saquemos 100 acuerdos y 3 discrepancias, esas 3 discrepancias se tienen que salvar. Y le voy a hacer una pregunta, porque esto es parte de esta cultura distorsionada, tergiversada que hemos estado creando. ¿Por qué cree usted que en el Congreso de la República, y particularmente de 1, 2 o 3 personas en el Congreso de la República, no pasa la ley esta especial, se me olvida el nombre? ¿Colaboración eficaz? De colaboración. ¿Por qué cree que no? ¿Cuál es el motivo? Yo no he escuchado a un presidente del Congreso explicarme de manera racional y que yo entienda y acepte por qué no conviene la ley de colaboración eficaz. No, nunca me lo han dicho. Es arrastrar los pies, ¿por qué? Porque ocurre precisamente lo que está pasando en este momento. Que los que están siendo cuestionados o los que están siendo enjuiciados por la autoridad norteamericana, allá sí existe la ley de colaboración. Y entonces cuando unas personas como el mismo Hernández, como el mismo Tony Hernández, que cuando le lleven allá le van a ofrecer la oportunidad de colaborar. Es más, mire usted cómo han caído capos locales que son tan tontos, porque la ambición los ha llevado a entorpecer los sentidos, que han caído con narcos que se han dado vuelta y están colaborando con la DEA de Estados Unidos. Uno se pregunta, pero ¿y cómo es posible? Sí, porque precisamente así funcionan. Andan detrás de peces más gordos y entonces al capo intermedio que agarran le dicen, bueno, vamos a platicar. Me denuncias a los más grandes,
No quiero a uno de igual de tu tamaño, pero quiero los más grandes y negociamos tu condena. Entonces lo hacen. Y los tontos e inútiles, los que se creen que son muy sabios y muy inteligentes, ¿quiénes son los que lo hunden? Precisamente los que eran anteriormente colegas de ellos. Dramático. Y no son capaces de identificar que esa persona se pasó al otro lado. Entonces, en eso estamos. Y todavía nos falta mucho camino que recorrer, Alan. Yo creo que va a ser saludable para el país. A lo mejor ya a la edad nuestra no, usted sí, le auguro que lo vaya a ver el cambio en el país, pero tenemos que hacerlo, por fuerza tenemos que hacerlo. El mal nunca puede sobreponerse al bien de manera eterna. En algún momento tiene que haber un cambio. Qué gusto platicar con usted. A la orden, Alan. Muchas gracias. Olven Valladares, acá en Voz en un Diálogo. Muchas gracias a ustedes que han estado muy atentos, pendientes al desarrollo de este programa. En nombre de la licenciada Gaby Campos, que está al frente de la producción, el ingeniero Máster es el encargado de la coproducción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallo. Los dejo con estos importantes anuncios.